¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre en el mundo invisible cuando oras? La mayoría de las personas creen que la oración es simplemente hablar con Dios, pero la Biblia revela que, mientras un hijo de Dios clama, se desatan batallas que el ojo humano jamás podría imaginar. Guerras espirituales donde ángeles del cielo enfrentan a principados de las tinieblas. Hoy voy a contarte una de esas historias ocultas. Una batalla que marcó la historia de la humanidad y que todavía tiene repercusiones para ti y para mí. El profeta Daniel experimentó algo que muchos hemos sentido: el aparente silencio de Dios. Durante 21 días completos buscó respuesta en ayuno y oración, pero parecía que el cielo no escuchaba. Lo que Daniel no sabía era que, desde el primer día, su clamor había llegado al trono celestial. Sin embargo, un enemigo invisible se interpuso, un principado demoníaco que se levantó para detener el mensaje. Aquí comienza la batalla. Gabriel, el mensajero del cielo, quedó retenido por el príncipe de Persia, un espíritu maligno con autoridad sobre reinos y naciones. Pero Dios no abandona a los suyos. Cuando el enemigo quiso bloquear el plan divino, el arcángel Miguel, el comandante de los ejércitos celestiales, descendió para luchar. Quédate hasta el final, porque descubrirás cómo esta guerra espiritual no solo cambió la vida de Daniel, sino que también revela lo que sucede hoy cada vez que tú oras. Escribe en los comentarios: sí, estoy listo para descubrir esta batalla espiritual. El silencio de Dios y la oración de Daniel. Daniel, un hombre íntegro, apartado para Dios y lleno de sabiduría, se encontraba en una de las etapas más difíciles de su vida espiritual. El pueblo de Israel estaba en el exilio, Jerusalén destruida, y su corazón ardía por la restauración del plan de Dios. Durante semanas enteras, el profeta se quebrantó en oración. No fue una oración casual. No fueron palabras repetidas mecánicamente, fue un clamor nacido desde lo más profundo de su alma. La Biblia en Daniel 10:2-3 nos dice que durante 3 semanas enteras Daniel no comió manjares agradables, no probó carne ni vino, ni se ungió con perfume. En otras palabras, Daniel decidió entrar en un ayuno total, una entrega radical para buscar a Dios. Día tras día, de madrugada, al caer el sol, en cada momento libre, doblaba sus rodillas y clamaba: Señor, ¿qué va a hacer de tu pueblo? ¿Dónde está tu promesa? ¿Dónde está tu presencia? Pero lo sorprendente es que durante esos 21 días no recibió respuesta alguna, ni una visión, ni una palabra, ni una señal del cielo. Era como si el Altísimo hubiera guardado silencio. Y quizás tú también lo has vivido. Oras, clamas, ayunas y parece que no pasa nada. Te preguntas: ¿me escucha Dios? ¿Está realmente atento a lo que digo? Este silencio es uno de los momentos más difíciles de la vida espiritual. El ser humano busca una respuesta inmediata, pero el cielo opera en otra dimensión. Lo que Daniel no sabía era que su oración había sido escuchada desde el primer día, desde el mismo momento en que abrió su boca para humillarse delante de Dios. El Altísimo dio orden a sus ángeles. Pero en el mundo invisible algo ocurría, algo que sus ojos no podían ver. Aquí aprendemos una lección clave: la ausencia de respuesta visible no significa ausencia de acción divina. Dios había recibido la oración y en el mismo instante había enviado la respuesta. Sin embargo, en medio de la atmósfera espiritual sobre Persia, fuerzas demoníacas se habían levantado para resistir. Cuando Daniel se levantaba cada mañana sin escuchar nada, no sabía que en los cielos había una batalla en desarrollo. Cuando quebrantaba su corazón en lágrimas, no imaginaba que un mensajero celestial estaba luchando para abrirse paso hasta él. Y aquí está el misterio de la oración. Lo que tú no ves, Dios sí lo ve. Lo que tú no entiendes, Dios ya lo tiene bajo control.
El silencio de Dios nunca es abandono. El silencio de Dios muchas veces es estrategia. Porque aunque Daniel sufría pensando que el cielo no lo escuchaba, la realidad era otra. Su oración había estremecido los cielos. La palabra clave aquí es perseverancia. Daniel no oró un día y se rindió. Daniel insistió, se mantuvo en fe, esperó aunque todo parecía oscuro. Jesús mismo dijo en Lucas 18 que debemos orar siempre y no desmayar, porque la oración no es solo palabras. La oración es una guerra, y cada vez que clamas se mueven ejércitos en el mundo espiritual. Imagina esta escena: Daniel en su habitación, arrodillado, con el rostro al suelo, débil por el ayuno, agotado por la espera, pensando que quizá Dios no lo había escuchado. Mientras tanto, en otra dimensión, ángeles y demonios estaban en conflicto por la respuesta que él esperaba. Eso significa que tu oración nunca es en vano, aunque el enemigo intente hacerte creer que hablas al aire. Y aquí quiero detenerme para hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces has sentido que Dios guarda silencio? ¿Cuántas veces pensaste que tu oración no pasó del techo de tu habitación? Hoy la historia de Daniel te recuerda que cada clamor llega al trono celestial. Escríbeme en los comentarios. Yo creo que Dios escucha mi oración, porque declarar fe en medio del silencio es parte de la victoria espiritual. Daniel nos enseña que el creyente debe permanecer firme incluso cuando no ve resultados. El apóstol Pablo lo confirma en 2 Corintios 5:7. Andamos por fe, no por vista. Aunque el panorama sea silencio, aunque no haya señales inmediatas, Dios siempre responde en su tiempo perfecto. Este primer capítulo de la historia nos abre los ojos a una verdad poderosa. La oración es más que una conversación, es un arma de guerra. No vemos lo que ocurre en los cielos, pero sí podemos confiar que Dios nunca deja de obrar. Y si hoy estás orando y no ves resultados, no pienses que tu clamor ha sido ignorado. Puede que, igual que en los días de Daniel, exista oposición en el mundo espiritual. Pero no te detengas, no te rindas. El mismo Dios que escuchó a Daniel también te escucha a ti. Porque cuando un hijo de Dios se humilla, se arrodilla y persevera, el cielo se mueve, los ángeles son enviados y tarde o temprano la respuesta llega. Gabriel y la resistencia del príncipe de Persia. El silencio que Daniel experimentaba no era casualidad. En lo invisible, su oración había puesto en movimiento todo el reino celestial. Dios, en respuesta inmediata a su clamor, envió a uno de sus más poderosos mensajeros, el ángel Gabriel. En la Biblia, Gabriel es conocido como el mensajero de Dios, el que trajo las buenas nuevas a Zacarías y a María en el Nuevo Testamento. Pero aquí, en Daniel capítulo 10, Gabriel aparece como portador de una revelación crucial para el futuro del pueblo de Dios. Sin embargo, cuando Gabriel intentó descender con el mensaje, se encontró con un obstáculo inesperado. La Escritura dice que el príncipe del reino de Persia se le opuso durante 21 días. ¿Quién era este príncipe? No se trataba de un rey humano, sino de una entidad espiritual. Un principado demoníaco encargado de influenciar sobre la región de Persia, uno de los imperios más poderosos de la época. Aquí debemos recordar lo que enseña Efesios 6:12. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo que Pablo describe siglos después es exactamente lo que Daniel estaba viviendo en carne propia. No era un asunto humano, era un asunto espiritual. El príncipe de Persia no era un demonio menor, era una potestad territorial, un espíritu maligno con gran influencia. Los principados demoníacos son estructuras jerárquicas en el reino de las tinieblas, asignados para controlar culturas, manipular gobiernos y frenar los planes de Dios en la tierra.
Por eso, se levantó con tanta furia para detener a Gabriel. El enemigo sabía que el mensaje que Daniel recibiría traería luz, fortaleza y dirección al pueblo de Dios. Imagina esta escena. Gabriel, resplandeciente con la gloria del Altísimo, descendiendo con la respuesta divina, pero de pronto es interceptado por una sombra gigantesca, un ser espiritual de oscuridad que extiende sus cadenas para bloquear el camino. Durante 21 días la batalla fue intensa. Gabriel intentaba avanzar, pero el principado lo resistía con todas sus fuerzas. Y aquí hay una verdad que debemos comprender. Cuando oramos, no solo pedimos cosas, activamos un conflicto. La oración no pasa desapercibida. Cada súplica sincera mueve fuerzas en el cielo, pero también provoca resistencia del infierno. El enemigo hará todo lo posible para retrasar, para bloquear, para desgastar tu fe. Daniel seguía orando en la tierra y Gabriel seguía resistiendo en los cielos. En este punto, podríamos preguntarnos, ¿por qué Dios permite esa resistencia? ¿Por qué no simplemente elimina al demonio y ya? La respuesta está en el propósito de Dios, de enseñarnos a perseverar y de revelar la magnitud de la guerra espiritual. La oposición del príncipe de Persia mostró a Daniel y nos muestra a nosotros que la oración no es un acto vacío, sino un arma poderosa que desata reacciones en lo invisible. Gabriel luchó, pero llegó un momento en que necesitó refuerzos. Y es aquí donde vemos cómo el reino de Dios opera en orden y jerarquía. Los ángeles también dependen unos de otros. Gabriel era un mensajero, pero la magnitud de la batalla requería un guerrero celestial. Y allí es cuando Dios ordena la intervención del arcángel Miguel. Mientras tanto, Daniel seguía orando sin saber lo que ocurría. Su persistencia en la tierra sostenía la batalla en los cielos. Esa conexión es fundamental. Lo que sucede en lo invisible está ligado a lo que hacemos en lo visible. Si Daniel hubiera desistido en el día 10 o en el día 15, quizás la historia habría sido diferente. Pero él permaneció hasta que el cielo liberó la victoria. Esto nos enseña que la oración insistente no es terquedad, es obediencia. Jesús mismo contó la parábola de la viuda persistente en Lucas 18 para mostrarnos que debemos clamar de día y de noche, confiando que Dios hará justicia. Ahora bien, hablemos un poco más de este principado. La Biblia lo llama Príncipe de Persia. Persia era el imperio dominante en ese momento histórico. Esto significa que los demonios no actúan de manera aislada, sino que buscan influir en sistemas, reinos y poderes humanos. El enemigo no solo quiere dañar individuos, quiere controlar naciones. Por eso la batalla era tan grande. No se trataba únicamente de la vida de Daniel, se trataba del destino de todo un pueblo. Aquí es donde comprendemos que la oración de un hombre justo puede alterar la historia. Santiago 5:16 lo dice claramente: la oración eficaz del justo puede mucho. Daniel, un hombre quebrantado en oración, fue capaz de mover ejércitos celestiales y enfrentar principados demoníacos. Dime en los comentarios, ¿crees que los ángeles siguen luchando hoy por nosotros? Tu respuesta es un acto de fe que afirma que Dios sigue obrando en lo invisible. Gabriel es un recordatorio de que los ángeles de Dios están activos. No los vemos, pero trabajan día y noche a favor de los hijos del Altísimo. Ellos obedecen la voz de su palabra. Salmo 103:20. Cada vez que declaras la palabra en oración, los ángeles reciben órdenes. Pero nunca olvides, también hay resistencia, y allí es cuando necesitamos al Dios Todopoderoso peleando por nosotros. El relato aún no ha terminado. Gabriel resistía, Daniel oraba, el principado se oponía, y el cielo estaba por enviar a su guerrero más poderoso. La historia se prepara para el momento más glorioso,
el descenso del arcángel Miguel, el comandante de los ejércitos de Dios. El descenso del arcángel Miguel. La batalla en los cielos había llegado a un punto crítico. Gabriel, el mensajero del Altísimo, llevaba ya 21 días retenido por el príncipe de Persia. Sus fuerzas no flaqueaban porque el poder de Dios lo sostenía, pero la resistencia era feroz. No se trataba de una confrontación menor. Era una lucha entre un mensajero de luz y un principado de oscuridad que gobernaba sobre un imperio entero. Daniel seguía orando en la tierra, sin saber que su perseverancia estaba sosteniendo una guerra en lo invisible. Fue entonces cuando el Altísimo decidió enviar refuerzos, y no cualquier refuerzo. El cielo no mandó a otro mensajero, sino a su guerrero más poderoso, Miguel, el arcángel, el gran príncipe que se levanta a favor del pueblo de Dios. Daniel 10, 13, 21. La Escritura lo presenta como comandante de los ejércitos celestiales. En Apocalipsis 12:7 leemos que Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles no prevalecieron. Miguel no es un mensajero, es un guerrero. Es el defensor de Israel, el protector de los hijos de Dios, y cuando él entra en la escena, el infierno tiembla. Imagina esta escena. Los cielos se estremecen, un resplandor de fuego cruza el firmamento y el mismísimo Miguel desciende al campo de batalla. Su sola presencia cambia la atmósfera. El principado de Persia, que hasta entonces se había sentido fuerte, de pronto percibe una presión santa que lo rodea. El aire mismo se llena de un peso glorioso. Gabriel sabe que la ayuda ha llegado. El arcángel se presenta con autoridad, no como un soldado más, sino como un juez que dicta sentencia. Su voz es como trueno que parte los montes. Sus ojos reflejan la justicia de Dios. En su mano, una espada de luz más brillante que 1000 soles. No es un arma humana, es la misma gloria del Eterno manifestada como filo incandescente. El príncipe de Persia, al sentir la llegada de Miguel, intenta resistir. Llama a legiones de espíritus bajo su mando, huestes de demonios que se arremolinan como nubes oscuras en el horizonte. El aire se llena de rugidos y sombras, pero Miguel no retrocede. Él no vino a negociar, vino a ejecutar el juicio de Dios. Entonces, con voz de trueno, Miguel declara: ¿Osas bloquear el mensaje del Altísimo? ¿Crees que puedes detener la palabra que Dios ha enviado? Y al pronunciar esas palabras, la espada de luz resplandece con una fuerza incontenible. El principado intenta cubrirse, pero la santidad lo abruma. La batalla se enciende. Demonios lanzan ataques de oscuridad. Cadenas espirituales intentan sujetar a Gabriel, pero Miguel, con un solo movimiento, corta esas cadenas como si fueran hilos de humo. Cada golpe de su espada desprende fuego celestial, quemando toda corrupción que se interpone en el camino. No se trata de un enfrentamiento equilibrado. El poder de Miguel no proviene de sí mismo, sino del Dios Todopoderoso que lo respalda. El principado de Persia, por más que resista, no tiene posibilidad alguna contra la autoridad de los cielos. Cada rugido de rebelión se ahoga en el estruendo del poder divino. Y aquí comprendemos algo poderoso. Cuando Dios envía a Miguel, la batalla ya está decidida. La intervención del arcángel es una garantía de victoria, porque su presencia significa que el Altísimo ha decretado el fin de la resistencia. Gabriel, al ver cómo Miguel abre el camino, recobra fuerzas. El mensajero de Dios queda libre para continuar su misión. La oscuridad retrocede, el principado es derrotado. El sendero hacia Daniel queda despejado. En la tierra, Daniel sigue de rodillas. Sus labios siguen murmurando súplicas. Aún no sabe lo que ocurre, pero en ese instante su oración ha alcanzado una dimensión que jamás imaginó. Mientras él se humilla en silencio, Miguel ha descendido como guerrero para asegurarse de que el mensaje llegue a su destino.
Esto nos enseña que Dios nunca abandona a los que le buscan con corazón sincero. Aunque el enemigo se levante con furia, aunque los principados intenten bloquear las respuestas, el Señor tiene recursos celestiales que superan cualquier resistencia. Y si es necesario, enviará a Miguel otra vez. No es casualidad que Judas 1:9 lo presente como el único que enfrentó directamente al diablo, disputando por el cuerpo de Moisés. Miguel es un ángel de guerra, pero su victoria no está en su fuerza, sino en el nombre del Señor de los ejércitos. Por eso, cada vez que Él aparece, las tinieblas huyen. Ayúdanos a que este mensaje llegue a más personas. Suscríbete, dale me gusta y cuéntanos en los comentarios qué señales de la batalla espiritual has visto en tu vida. La escena de Miguel descendiendo nos recuerda que la oración no solo mueve respuestas, también convoca refuerzos celestiales. Cada vez que un hijo de Dios clama, el cielo se involucra. Y aunque el enemigo se oponga, la victoria ya está asegurada, porque el poder de Dios es infinito. Daniel, sin saberlo, era el centro de una de las batallas espirituales más intensas de la historia. Y lo más glorioso está por venir. La victoria completa, la liberación de Gabriel y la entrega del mensaje que cambiaría su vida para siempre. La victoria celestial y la liberación de Gabriel. La oscuridad retrocedía. El estruendo de la batalla se disipaba poco a poco. El principado de Persia, que se había levantado con arrogancia para oponerse al mensaje divino, yacía debilitado, sus fuerzas dispersas, incapaz de resistir la presencia de Miguel, el gran príncipe de los ejércitos celestiales. Gabriel, el mensajero del Altísimo, sintió cómo las cadenas espirituales que lo habían retenido durante 21 días se rompían con un sonido seco, como barro quebrado por el fuego. Sus alas resplandecieron nuevamente, sus fuerzas se renovaron y el peso que lo oprimía se desvaneció. Ahora estaba libre. Imagina por un instante esa escena. Después de semanas de lucha invisible, el mensajero de Dios finalmente puede avanzar. El aire mismo, cargado de la gloria celestial, parecía abrirle un camino despejado. Miguel permanecía en guardia, su espada de luz aún encendida, asegurándose de que ninguna fuerza enemiga se atreviera a volver a interponerse. La victoria había sido decretada desde el inicio, pero ahora se manifestaba con poder. La liberación de Gabriel no era solo un triunfo angelical, era también la respuesta al clamor perseverante de un hombre en la tierra, Daniel. Este detalle es crucial. Si Daniel hubiera abandonado su oración al día 5, al día 10 o incluso al día 20, tal vez nunca habría visto la respuesta. Pero porque insistió, porque no dejó de clamar, su perseverancia se unió con el poder del cielo y juntos derribaron las murallas de la oscuridad. Gabriel descendió entonces hacia la tierra, llevando en sus manos el mensaje que Daniel tanto había esperado. Y cuando se presentó ante él, sus primeras palabras fueron reveladoras. Desde el primer día en que dispusiste tu corazón para entender y humillarte en la presencia de tu Dios, tus palabras fueron oídas, y a causa de tus palabras yo he venido. Daniel 10:12. ¡Qué declaración tan poderosa! Desde el primer día, Dios ya había escuchado la oración. Desde el primer instante, la respuesta ya había sido enviada, pero hubo oposición en el camino. La demora no significaba silencio, la espera no significaba olvido. La lucha espiritual había retrasado la entrega, pero no había anulado la promesa. Aquí entendemos un principio espiritual que puede transformar nuestra vida. La oración siempre produce un movimiento en el cielo, aunque no veamos resultados inmediatos. Puede que la respuesta tarde, puede que la oposición sea intensa, pero lo que Dios ha determinado llegará en su tiempo perfecto. Gabriel, ahora libre, se convirtió en la confirmación visible de que el clamor de Daniel no había sido en vano.
Sus palabras fueron bálsamo y revelación. Le mostró lo que ocurría en el plano espiritual, lo que Daniel nunca hubiera podido ver con sus ojos naturales. Y en ese instante, el profeta comprendió que sus rodillas dobladas habían sostenido una guerra invisible. La victoria celestial fue completa. El principado de Persia había sido derrotado. El camino quedó despejado y el mensaje profético pudo ser entregado. Escríbenos en los comentarios: sí, estoy listo para perseverar en la oración, como una declaración de fe de que no abandonarás tu clamor aunque enfrentes demoras. Ahora piensa en esto: si un solo hombre orando pudo sostener una guerra espiritual y abrir el camino para que la respuesta de Dios llegara, ¿cuánto más puede ocurrir cuando la iglesia se une en clamor? ¿Cuántos principados caerían si los hijos de Dios se mantuvieran firmes en oración día tras día, sin desfallecer? La liberación de Gabriel también nos revela algo esencial. Dios nunca pierde una batalla. El enemigo puede resistir, puede oponerse, puede retardar, pero no puede anular el decreto del Altísimo. Cuando Dios dice, ve, nada lo detiene. Cuando Él abre camino, ninguna potestad puede cerrarlo. En este momento quizás tú también estás esperando una respuesta. Tal vez has clamado por tu familia, por tu salud, por tus finanzas o por tu ministerio. Quizás han pasado semanas, meses o años y aún no ves el resultado. Pero la historia de Daniel nos enseña que no debemos rendirnos. Desde el primer día que oraste, Dios ya escuchó. Desde el primer día, el cielo ya se movió. Y aunque haya oposición, el mensaje llegará. La victoria celestial que liberó a Gabriel es una sombra de la victoria final que Cristo conquistó en la cruz. Allí, el Hijo de Dios despojó a los principados y potestades, los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:15. Esa es la mayor garantía de que ninguna batalla espiritual en tu vida está perdida. Suscríbete y comparte este mensaje con alguien que esté esperando una respuesta de Dios. Recuérdale que aunque parezca que nada ocurre, el cielo ya está peleando por él. Gabriel, fortalecido y libre, entregó a Daniel una visión que no solo le dio esperanza, sino que también reveló el curso de los tiempos. Y esa revelación sigue hablándonos hoy, siglos después, como una invitación a confiar, a perseverar y a creer que Dios siempre cumple lo que promete. La victoria celestial no solo liberó a un ángel, liberó también la fe de un profeta, y hoy puede liberar tu esperanza. El mensaje de esta historia es claro: la perseverancia en la oración siempre abre el camino para la liberación de Dios. La revelación profética que transformó a Daniel. Gabriel no descendió simplemente para traer ánimo al corazón del profeta. Su misión iba más allá de fortalecerlo en medio de la espera. El mensajero del Altísimo llegó con un propósito claro: revelar los misterios que marcarían no solo la vida de Daniel, sino el curso de toda la humanidad. Cuando Daniel vio la gloria de Gabriel, su cuerpo se estremeció. Cayó postrado, sin fuerzas, su rostro contra tierra. Había pasado 3 semanas en ayuno y oración, y su humanidad se quebraba frente a la magnitud de lo que estaba presenciando. Pero Gabriel lo tocó con suavidad y una fuerza sobrenatural recorrió su ser. «Levántate, varón muy amado», le dijo. Y al instante Daniel pudo sostenerse. En ese momento comenzó la revelación. Gabriel le habló de cosas grandes y ocultas que jamás había imaginado. Le mostró lo que estaba escrito en el libro de la verdad. Le reveló guerras, reinos y el destino de su pueblo. Daniel no solo recibió una respuesta personal, sino una visión profética que trascendería generaciones. Aquí hay un detalle poderoso. Mientras Daniel clamaba por entendimiento de su tiempo, Dios le entregó entendimiento de los tiempos. Su oración no solo abrió un portal de respuestas inmediatas, también abrió una ventana profética que nos alcanza incluso hoy.
Gabriel le reveló que la lucha contra el Principado de Persia no era un evento aislado, sino parte de una guerra continua en las regiones celestiales. Después de derrotar a ese poder territorial, tendría que enfrentarse al Principado de Grecia. La batalla espiritual era real, constante y directamente relacionada con los movimientos de las naciones en la tierra. Imagina cómo debió sentirse Daniel. El hombre que comenzó humillado en oración terminó siendo testigo de los decretos divinos que marcarían la historia de los imperios. Su clamor personal se transformó en un mensaje universal. Escríbenos en los comentarios, sí, quiero entender los tiempos de Dios, como un acto de fe para recibir discernimiento espiritual. La revelación profética de Daniel nos enseña algo vital. La oración no solo cambia circunstancias, abre también el entendimiento espiritual. Cuando perseveramos en la presencia de Dios, Él nos concede ver más allá de lo evidente, nos permite entender lo que ocurre detrás del velo y nos prepara para lo que viene. Gabriel no ocultó la verdad. Le habló a Daniel de conflictos, de tribulaciones, de reinos que se levantarían y caerían. Pero en medio de todas esas visiones le dejó claro que Dios tenía el control absoluto. Ninguna potencia demoníaca, ningún reino humano, ninguna adversidad podría anular los planes del Altísimo. Esto nos recuerda lo que dice Isaías 46:10. Yo anuncio lo por venir desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Yo digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Daniel recibió confirmación de que el Dios al que servía no solo escucha oraciones, sino que dirige la historia con mano firme. ¿No es eso lo que necesitamos hoy? Vivimos en tiempos de incertidumbre donde las noticias hablan de crisis, guerras, corrupción y desastres. Muchos corazones se llenan de temor, pero la revelación que recibió Daniel nos asegura que, aunque los principados se levanten y los imperios cambien, el trono de Dios permanece inmutable. Gabriel también fortaleció el espíritu del profeta, mostrándole que él no estaba solo. En la batalla contra Persia, Miguel se levantó, y en las futuras batallas, el pueblo de Dios también tendría un defensor. Este detalle es profético, porque Miguel no solo representaba la victoria de Israel en aquel tiempo, sino también la protección del pueblo de Dios a lo largo de la historia. Daniel entendió que sus oraciones estaban conectadas a un plan mucho más grande de lo que imaginaba. Y lo mismo ocurre contigo. Cada oración que elevas no solo toca tu vida personal, puede estar abriendo puertas de liberación para tu familia, para tu nación e incluso para generaciones futuras. Comparte este mensaje con alguien que esté buscando dirección espiritual. Recuérdale que la oración es la llave para recibir revelación divina. Cuando Gabriel terminó de hablar, Daniel no solo había recibido una respuesta, había recibido un destino. Sus visiones se convirtieron en las profecías que hoy conocemos como parte esencial del libro de Daniel, textos que señalan el curso de los tiempos y anuncian la venida del Mesías. Este es el impacto de la perseverancia. Un hombre que comenzó buscando una respuesta terminó siendo voz profética para siglos enteros. Y lo mismo puede pasar contigo. Nunca subestimes el poder de doblar tus rodillas. Nunca pienses que tu oración es pequeña. El cielo escucha, y cuando el cielo responde, no solo cambia tu vida, puede cambiar la historia. Suscríbete, dale me gusta y escribe en los comentarios: Dios me revelará su propósito. Declara con fe que, al igual que Daniel, recibirás dirección clara de parte de Dios. La revelación profética que transformó a Daniel sigue viva hoy. Nos recuerda que el cielo gobierna sobre la tierra, que ninguna fuerza puede detener la voz de Dios, y que cuando perseveramos en oración, no solo recibimos respuestas, recibimos visión. El mensaje es claro: orar abre los cielos y la revelación de Dios puede transformar tu vida y tu destino.
El poder de la oración y la victoria final de Dios. La historia de Daniel no termina en una simple visión, ni en una experiencia aislada en medio de su aflicción. Lo que vivió aquel hombre de Dios es una señal eterna para todos los que claman, para todos los que esperan, para todos los que sienten que el cielo guarda silencio. La oración de Daniel abrió un camino, liberó una respuesta, desató una revelación y nos mostró el mapa de la guerra invisible. Pero más allá de lo que ocurrió en Persia, hay una enseñanza que resuena hasta hoy. Cada oración tiene el poder de mover el cielo y estremecer el infierno. Cuando Gabriel dijo: «Desde el primer día que dispusiste tu corazón, tus palabras fueron oídas», estaba declarando un principio que nunca caduca. La oración sincera, la oración perseverante, la oración humilde siempre llega al trono de Dios. No importa si pasan días, semanas o meses, lo que pedimos en fe se convierte en decreto celestial. La lucha contra el Principado de Persia nos recuerda que hay fuerzas que intentan detener las bendiciones, que se oponen a las respuestas, que buscan frustrar los planes de Dios en nuestras vidas. Pero también nos muestra que no estamos solos en esa lucha. Hay ángeles peleando por nosotros, hay ejércitos celestiales desplegados a favor del pueblo de Dios. Y si es necesario, el mismo Miguel, príncipe de los cielos, descenderá otra vez para abrir camino. Declara en los comentarios: «Dios pelea por mí», como un acto de fe que reafirma tu confianza en la victoria del Señor. El poder de la oración no radica en nuestras palabras humanas, sino en aquel que las escucha. El Dios que sostuvo a Daniel es el mismo que escucha tu clamor. El Dios que envió a Gabriel y a Miguel sigue enviando ayuda. El Dios que derrotó al Principado de Persia ya venció en la cruz a todos los principados y potestades, despojándolos de su autoridad y triunfando sobre ellos. Colosenses 2:15. Cada vez que oras, te alineas con esa victoria. Cada vez que perseveras, te unes a la obra consumada de Cristo. Puede que el enemigo intente resistir, pero recuerda, el infierno nunca podrá detener lo que el cielo ya decretó. Daniel entendió que su oración estaba conectada a una guerra mayor, y tú también debes entenderlo. Tu oración por tu familia puede estar derribando cadenas que vienen de generaciones. Tu clamor por tu nación puede estar debilitando principados territoriales. Tu perseverancia en el secreto puede estar preparando el camino para un avivamiento que aún no imaginas. Jesús mismo nos enseñó a orar sin desmayar. En Lucas 18 habló de la viuda insistente que clamaba ante el juez injusto y concluyó con una pregunta desafiante: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Lucas 18:7-8. La oración mueve la justicia de Dios. La oración acelera el cumplimiento de sus promesas. La oración abre cielos cerrados. Y cuando perseveras, aunque no veas nada, debes creer que en los lugares invisibles hay batallas ganadas gracias a tu clamor. Suscríbete, comparte este mensaje y escribe: «Seguiré orando hasta ver la victoria». Que tu fe se convierta en testimonio para otros. El poder de la oración también nos conecta con la victoria final. Daniel recibió visiones de reinos, de conflictos, de pruebas, pero todas esas visiones apuntaban a un desenlace glorioso: el reino eterno del Mesías. Jesús, el Hijo del Hombre, vendría a establecer un reino que jamás será destruido. Eso significa que nuestra oración no solo impacta el presente, sino que nos conecta con la esperanza futura. Cada lágrima derramada en la presencia de Dios es una semilla que germinará en la eternidad. Cada súplica que haces no queda en el vacío. Sube como incienso al trono celestial y será recordada en el día final. El poder de la oración no tiene fecha de caducidad.
Lo que Daniel vivió hace más de 2 milenios sigue siendo un manual para nosotros. Perseverar abre cielos, activa ángeles, derrota principados y trae revelación. Pero, sobre todo, la oración mantiene nuestro corazón alineado con la victoria de Cristo. La victoria final no depende de tus fuerzas ni de tus recursos, depende de aquel que ya venció. Jesús prometió: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Esa victoria es tuya, esa victoria es nuestra, y cuando oras, te conectas con esa verdad eterna. Dale me gusta, suscríbete y comparte este mensaje con alguien que esté pasando por una batalla. Escríbele hoy: Dios pelea por ti, no te rindas. La historia de Daniel, de Gabriel y de Miguel nos deja una verdad clara. La oración perseverante siempre tiene respuesta. Puede tardar, puede enfrentar oposición, pero nunca es en vano. Cada palabra tuya es escuchada, cada clamor tuyo es registrado y cada súplica tuya mueve el corazón del Padre. Así como Miguel venció al principado de Persia, Cristo ya venció en tu lugar. Así como Gabriel fue liberado para llevar un mensaje, también la respuesta que esperas será liberada. Y así como Daniel fue fortalecido y transformado, tú también serás levantado en medio de tu aflicción. La oración es tu arma, la victoria es tu herencia, y el Dios eterno es tu garantía. Nunca lo olvides, el cielo pelea contigo, y la victoria final ya está asegurada.